En primer lugar, quiero dar la bienvenida, saludar el espacio. Entonces, este es el espacio de las conversaciones en educación matemática, perdón por todos nuestros oyentes, que yo tengo mi matemática metida en el corazón. Este es nuestro espacio de conversaciones en educación inclusiva. Bueno, la matemática es algo a incluir. Este espacio se realiza desde el Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación, CIESE, de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. El objetivo de este espacio es discutir, ahora último ustedes ven que nosotros hemos puesto, digamos, como un eslogan, y es que hay muchos temas que nosotros tenemos pendientes, y quizá en el marco de esta pandemia nosotros nos hemos dado cuenta que estos temas están pendientes, y de alguna manera, pues si los temas están pendientes hay que hablarlos, y entonces en ese sentido este espacio se convierte, digamos, como en el escenario ideal para ello. El objetivo también es conocer algunas herramientas que nosotros tenemos como profesores y profesoras para afrontar la diversidad en el aula. Por eso, entonces, muchos de nuestros conferencistas que aquí se han acercado, entonces nos han contado cómo han manejado sus estrategias, cómo manejan sus herramientas. Tuvimos, por ejemplo, a la profesora Catalina Trujillo, quien nos contaba, por ejemplo, cómo son las investigativas y cuáles son de nuestra maestría en educación para la inclusión, abriéndonos inclusive un panorama de formación para el futuro. Hemos tenido también varias personas que de diferentes áreas nos hablan no solamente de la discapacidad física o intelectual, sino que también nos hablan de temas que es importante nosotros hablar, porque muchas veces estos silencios que se generan en el aula dañan las relaciones, no nos permiten construirnos como seres humanos. En ese sentido, entonces también hablamos de la diversidad cultural. También queremos hacer notar que a la formación de profesores le falta mucho reflexionar sobre la formación de la ciudadanía y sobre cómo concretar todas estas que llamamos las cátedras obligatorias, como la cátedra de la Willensidad, la cátedra de la paz, la cátedra de emprendimiento, bueno, etcétera, etcétera, que son pues de pronto unos discursos que nos permitirían innovar y acercarnos más a la realidad del aula. Dicho todo esto, hoy estamos bastante habladores porque es nuestra conversación número 15, agradeciendo como siempre pues a nuestra Universidad Surcolombiana, particularmente nuestra Facultad de Educación, a nuestro decano, el profesor Leonardo Herrera Mosquera, y a todas las personas que están aquí detrás y que hacen que esto sea posible. Yo estoy feliz porque estamos, como digo, de quinceañeros y también ya haciendo balances. En primer lugar, entonces yo para la conversación de hoy les quiero presentar a Laura Gómez Villamizar. Laura, buenas tardes. Laura es ecóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella tiene maestría en Educación, Cultura y Comunicación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en Brasil. Tiene experiencia en temas educativos con comunidades afrodescendientes, indígenas y población de periferias urbanas. Y actualmente trabaja en la Secretaría de Educación de Neiva apoyando temas de formación de profesores, etnoeducación y currículos flexibles. Laura nos va a compartir algunas experiencias que ha logrado, digamos, a través, bueno, lo último, ¿no?, del Círculo de Saberes en la Secretaría de Educación sobre temas de inclusión y diversidad. Pero pues de hecho, pues Laura al frente de la Oficina de Calidad y manejando todos estos temas de inclusión, pues tiene mucho para decirnos. Así que Laura, bienvenida. Mira, te agradezco en el alma haber querido venir a compartir con nosotros. Esperamos también que este espacio también reúna muchas expectativas para ti y podamos compartir. Bienvenida. Hola, profesora Marta, y a todos los invitados. Les agradezco mucho por su presencia y pues agradecerte a ti por el espacio. Realmente son espacios, son lugares ahora virtuales, ¿no? La virtualidad nos ha permitido
por encontrarnos y pues qué mejor que hablar del tema de la inclusión. Yo pues no traje preparada una presentación, no sabía, o sea, pero bueno, puedo hablar de lo que se ha vivido, de las experiencias que hemos tenido en la Secretaría de Educación y también pues mis experiencias personales, y así ustedes, el público y la profesora Marta pues lo desean. Yo quería preguntarte algo, las personas que nos escuchan hoy son estudiantes, son maestros. Hay entre el público, hay maestros de la universidad, hay estudiantes pues, de la facultad, o sea, futuros profesores, y hay uno que otro profesor de aula entre el auditorio, ¿sí? Ah, bueno, Los gracias. maestros son de todas las áreas, entonces aquí hay futuros profesores de matemáticas, de ciencias naturales, de educación infantil, entonces este es tu público. Diverso, súper diverso. Diverso, súper diverso. Ah, bueno, me alegra. Y pues también saludarlos pues a todos, ya desde un poco saber cuáles son sus intereses, sus profesiones, sus desempeños. También saludar a la Facultad de Educación. Yo especialmente tengo una relación muy cercana con ustedes por temas pues que tenemos que trabajar en la Secretaría, al decano Leonardo y a otras personas como Ingrid Tovar y otras personas de la facultad que siempre pues nos apoyan en diversas aspectos del trabajo de la Secretaría. Bueno, cuéntame tú de qué quieres que yo hable. Bueno, yo quisiera que tú nos contaras varias cosas. En primer lugar, me parece muy importante escuchar tus experiencias, tus sentires y como todo eso que quisieras comentarnos acerca de los círculos de saberes, ¿cierto? Que estuviste liderando desde la Secretaría de Educación, pues con participación de los docentes del municipio de Neiva. Bueno, yo les cuento que este espacio de los círculos de saberes surgió primero por una veeduría ciudadana que hizo la Contraloría General de la Nación a muchas entidades territoriales del país, secretarías de educación, y, y entonces nos pidieron varios retos para poder hacer en este segundo semestre. Muchísimos, diría yo. Fue como súper desafiante para nosotros poder hacerlos. Y entre varias acciones de esa estrategia surgió el tema del círculo de saberes. Entonces el círculo de saberes surgió en principio con los estudiantes que inclusive la profesora Catalina, que ustedes ya conocen, ella formó en el marco de un contrato que se realizó entre la Alcaldía de Neiva y la Universidad Surcolombiana, donde 200 maestros se formaron en 6 maestrías. Y de esos 235 maestros hicieron la maestría en educación para la inclusión. Entonces el secretario dijo, no, pues estas son las personas claves para poder hacer compartir sus experiencias, compartir sus investigaciones. Y entonces en una reunión que hicimos con la profesora Catalina y los maestrantes, hubo algo, digamos, que generó un cambio en el camino. Y ella dijo, bueno, no solamente las maestrías, las 13 investigaciones aproximadamente que salieron de ese proceso, sino hay otros maestros haciendo inclusión en Neiva que no precisamente hicieron la maestría y que tienen un trabajo súper importante. Entonces yo dije, es verdad, ¿cómo podemos abrir un espacio para que tanto los temas de las maestrías como tanto los temas de los maestros que trabajan en su diario, en su cotidiano, puedan ser conversados, ser compartidos? Entonces ahí pensamos que el círculo de saberes se podía generar un espacio diverso donde eh, se exponía una investigación y donde habían otros invitados alrededor de la diversidad. Entonces, así fue como salieron esos círculos de saberes. Claro, no tenemos 14 encuentros como la profesora Marta Cecilia, que a mí me parece eso, wow, realmente, porque hacer estos encuentros, créanme que es difícil, se necesita una planeación, necesita encontrar los expositores, necesita que ustedes se conecten, porque si no hay público, entonces ¿para qué lo hacemos? Todas esas cosas son importantes. Entonces se hicieron cuatro círculos de saberes y en el cual cada uno de los círculos, bueno, el último no tuvo una exposición de investigación, tenía una investigación y tenían otros profesores invitados.
Entonces, el primero, la investigación fue en TICS para la inclusión, una investigación de 3 maestros. Felipe, bueno, tendría que tener ahorita los nombres acá, bueno, unos maestros de unas instituciones educativas hicieron su investigación en TICS para la inclusión. El segundo fue el de una profesora muy reconocida acá en Neiva, que inclusive ganó el año pasado el premio, un premio del Ministerio de Educación Nacional, que es pues muy reconocido en temas de diseño universal del aprendizaje para preescolar. Esa fue la investigación de ella. Y el tercero fue enfermedades huérfanas en Neiva. Bueno, no sé si ustedes conocen, pero eh, son temas pues, muy importantes y que realmente no hay muchas investigaciones en esos temas. Por ejemplo, en enfermedades huérfanas, la profesora Catalina nos comentaba que podría ser una de las pocas investigaciones en Colombia que se han avanzado en el tema educativo. Y entonces a cada uno de esos círculos le íbamos sumando otras personas interesadas, comprometidas con el tema de la inclusión, eh, jóvenes en extra edad, niños en extra edad, indígenas, población afrodescendiente, maestros que trabajan en temas de inclusión, ya en temas de capacidades diversas, ¿no? Lo que ahora queremos llamarle capacidades diversas en situación de discapacidad. Y así íbamos armando, digamos, un combo de profesores, de personas que iban haciendo sus exposiciones y sus conversaciones en torno al tema de la inclusión. Y ahí íbamos tejiendo esos temas. Esos círculos también fueron inclusive pasados por radio a las comunidades, entonces sé que 2 de esos círculos de saberes los estuvieron expuestos, ¿sí? Estuvieron siendo audiencia de radio en unos espacios que tiene la alcaldía de Neiva y pues entonces que pudimos compartirlo con otra población, ¿no? Zonas rurales, bueno, y otras personas que oyen la radio y que de repente sintonizan y, oh, sorpresa, que hoy no vamos a oír música o hablar, escuchar otras cosas que si no vamos a hablar sobre temas de educación. Más o menos eso. Muy interesante. Oye, Laura, y ven, te pregunto otra cosa. Esos profesores, tú dices, bueno, hay varios profesores en Neiva que están trabajando en la inclusión y entonces a veces uno se pregunta, ¿no? O sea, ellos qué sienten, qué dicen, porque fíjate que ya conversábamos hoy hace 8 días que también pues me invitaste a tu espacio. Entonces conversábamos de que es difícil llegar a la comunidad con algunos discursos. Entonces, yo pienso estos profesores cómo se sienten, pero no tanto cómo se sienten, sino cuáles son las posibilidades reales que ellos tienen de hacer un trabajo en el aula, un trabajo informado, de pronto un trabajo acompañado, en donde los profesores, colegas, les ayuden, les colaboren. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo hablan ellos de eso? ¿O cómo se ven las investigaciones? O más bien, bueno, voy a hacerte la pregunta de otra forma. ¿Cómo hacer para que esas investigaciones salgan de las personas que las hicieron, de los medios que las hicieron y empiecen a impactar? Podría ser una segunda La segunda inquietud. pregunta, sí. Bueno, la primera pregunta que es cómo estos maestros se sienten. Ellos sienten que el Estado no les acompaña, sí, ellos se sienten un poco como, bueno, realmente trabajamos con las uñas. Bueno, pero digamos que eso no solamente los profesores que trabajan en inclusión, sino la gran mayoría de maestros pues tienen esa sensación y una sensación pues que es muy real en medio de un país como Colombia. Pero, sin embargo, estos maestros que trabajan en inclusión son maestros líderes en sus instituciones educativas. O sea, realmente el tema de tú comprometerte con algo tan complejo, y no digo complejo por el sentido de la imposibilidad de hacerse, sino una situación en la que los maestros siempre sienten que hay muchas barreras, digamos, barreras físicas, barreras intelectuales porque no sabemos cómo hacerlo, barreras por parte de la familia, barreras también como en temas burocráticos, ¿no? De trámites, de tramitología. Pero entonces son profesores líderes. Esa es una de las primeras como características que quiero resaltar.
¿sí? Su liderazgo en las instituciones educativas, sus inquietudes, digamos, académicas y también sociales para poder acompañar un proceso. Hay algunos que sienten que los caminos no están dados o escritos, sino que se escriben en el andar con estas poblaciones, ¿sí? Que el hecho es poder darnos la oportunidad de acompañarlos y darnos la oportunidad de ver sus potenciales, precisamente porque siempre, y eso fue una situación que observamos cuando abrimos el programa de Caminar en Secundaria, que es un programa que acompaña a jóvenes en extraedad. Esos chicos hacen sexto y séptimo en un año y octavo y noveno en un año, es decir, entonces ellos vienen en una situación en la que no han podido estudiar por dificultades académicas, porque han perdido sexto 3 veces, quinto 2 veces, ¿sí? Entonces ya entran al bachillerato con 16 años, por ejemplo, o han tenido que ir a trabajar, entonces no han podido vincularse a la escuela, u otras situaciones, muchas, diversas, y ellos entran y el profesor y los profesores saben, digamos, de antemano que ellos no van a tener unas buenas pruebas, pues porque tienen dificultades académicas, ¿sí? Entonces, en algunos colegios, cuando empezamos a hacer ese proceso, ellos dijeron, no, nosotros no queremos esta población, o sea, realmente es muy difícil aceptar a estos chicos, no tenemos la estructura, ni los maestros, ni el colegio tiene el salón, bueno, en fin, barreras. Y entonces otros colegios decían, bueno, nosotros sí no le medimos. Colegios, digamos, que son más grandes, que ya no tienen como una pretensión de tener unas pruebas muy altas, sino que su pretensión más bien es un acompañamiento integral en la comunidad. Entonces, estos profesores, cuando empiezan ese trabajo, es un trabajo bastante impactante para ellos, porque al principio, pues, uno acostumbrado a tener niños, pues, muy acertados, no todos hacen caso, todos estamos como en un mismo ritmo y de pronto recibir una población más grande en edad, con diversas complicaciones a sus niveles, digamos, de desarrollo social, ¿no? De poder relacionarse de unas maneras como todos estamos acostumbrados a que nos debemos relacionar. Bueno, otros tipos de dinámicas, ellos, bueno, fue fuerte. Pero entonces lo que vemos después de 2 años es los profesores están súper enamorados de sus chicos, ¿sí? Del proceso de ellos. Se sienten felices que ellos puedan redactar un escrito, que puedan leer mejor, que puedan hacer una conversación de estas y ser líderes dentro de la conversación. Eh, sí, que puedan demostrar que realmente eso que habíamos pensado de ellos, ¿sí? Como jóvenes echados a perder, no es verdad. Son jóvenes que realmente podemos apoyar y que un cambio en nosotros como maestros de una metodología más flexible, de una pedagogía por proyectos, de una integración curricular, de ser más amigos de ellos y de ser menos de exigentes como en lo académico y más como proponerles un trabajo más articulado, de familia, da excelentes resultados. Entonces, bueno, así para concluir, los maestros en un principio se sienten como a desfallecer porque la situación los cubre, digamos, ¿cierto? Y después de un tiempo de adaptación, en este caso, los profesores ven como las virtudes y las bondades y lo importante que es poder acompañar un programa y ellos se sienten como unos maestros, digamos, que están haciendo un poco más por la educación de Colombia. Oh, qué bueno. Laura, qué bien. ¿Y la comunidad? ¿Cómo los recibe la comunidad? ¿La comunidad académica o la comunidad, cuando tú hablas de comunidad, qué dices? Bueno, hablemos de las dos ¿De comunidades, la porque familia una es o...? la comunidad académica y la otra es, digamos, la familia. Yo tuve, digamos, alguna experiencia porque el año pasado cuando se hizo lo de el de proyecto de alfabetización, entonces, si bien pues muchos no participamos como, digamos, como maestros, como acompañantes, pero sí estuvimos mirando el trabajo que hicieron los chicos, digamos,
sus informes finales y todos estos elementos. Entonces me parece que hay un elemento como gratificador que de pronto uno, cuando está hablando de la educación, entre comillas, normal, a veces no tiene en cuenta que es el padre de familia, el cuidador o el acompañante del estudiante. Entonces, esa comunidad, no sé cómo recibe este tipo de trabajos, este tipo, digamos, de intervenciones. Y también lo mismo, pues los profesores, los compañeros de los profesores se animan o de pronto, por ejemplo, hay ya alguna trazabilidad porque ya esta es la segunda o es la tercera corte Del programa de Caminar en de Secundaria, programas. de Caminar en Secundaria es el tercer año. Ajá. Empezaríamos el tercer Entonces, año. Ujú. eso, entonces de pronto, pues por ahí nos podrías contar un poquitico. Por Sí, ahí, bueno, hay alguien alzando, hay alguien que pidió la alzando la palabra. mano. Sí. Entonces, yo quisiera, por aquí hay una manito levantada. Entonces, si quieres, abre tu cámara, tomas el micrófono y entonces le juntamos ahí las dos preguntas a Laura, porque aquí yo veo que hay varias preguntas en el chat. Ustedes pueden, Laura hoy quiso que ustedes puedan estar dialogando con ella. Entonces, de hecho, lo vamos a hacer. Inclusive yo quería de pronto acercar un poquitico a Juan Carlos, si estás por allí, puedes también abrir tu cámara y de alguna manera pues también interpelar. Entonces no sé quién era que tenía la mano levantada, que yo no logro ver por aquí, que tengo Lady el mini. Marcela Berneo tiene levantada la mano. Lady, ¿quieres tomar la palabra o cómo hacemos? Hola, Sí. buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola Lady, ¿cómo estás? Sí, señora. Bien, gracias. Escuchando atentamente la participación de la funcionaria de la Secretaría de Educación. Me presento, pues mi nombre es Lady Marcela y yo soy docente de la Secretaría. Soy docente y pues me parece muy interesante la manera en que presenta pues los programas de acompañamiento, ¿sí? Y me parece también muy interesante pues que ustedes conozcan y que los futuros licenciados también conozcan pues la realidad del aula, ¿sí? La realidad del aula regular. Y me gustaría de pronto que ustedes supieran, ¿no? Que pues realmente siendo uno docente de un aula regular, inherentemente tiene el tema de inclusión y tiene que diseñar estrategias. Me gustaría de pronto saber un poco qué programas de acompañamiento realiza la Secretaría de Educación a los docentes, eh, pues que normalmente están aplicando la inclusión, pero que no se encuentran en instituciones focalizadas. Entonces me gustaría saber a qué estrategias podría yo hacer uso o recurrir de la Secretaría de Educación como docente de aula regular. Gracias. Lady, muchísimas gracias por tu pregunta y un saludo también así afectuoso desde la Secretaría de Educación. Bueno, pues digamos nosotros todo este año que fue pandemia, hicimos formación de maestros, sí, hicimos formación de maestros, así como esto que está haciendo la profesora Marta, tuvimos varios invitados y digamos un espacio que hubo para el tema de inclusión fue el Círculo de Saberes. Y pues claro, yo sé, de repente sé que la comunicación es fracturada, porque nosotros enviamos pues circulares, enviamos WhatsApps, enviamos a los rectores también un WhatsApp de invitación, pero pues muchas veces ellos pues no los invitan. Eh, bueno, por sus razones, no sé cuáles serán, por falta de tiempo, bueno, en fin, pero han habido esos espacios. Y para las instituciones focalizadas, pues ya han habido como unos espacios más profundos, más continuos. Nosotros tenemos el programa de Caminar en Secundaria, como ya les decía, el programa de aceleración del aprendizaje, que es un programa ya más viejo, pero que también tiene sus potenciales y pienso yo que desde el próximo año vamos a empezar a meterle más la ficha, a fortalecerlo. El programa de postprimaria, que inclusive también está muy implementado en la zona rural.
Em, Todos los programas que tienen que ver con el apoyo de Azorwil, no sé si sepas, pues ya es como en temas de capacidades diversas o estudiantes en situaciones de discapacidad. Entonces, bueno, esos son 13 instituciones educativas. Ellos hicieron también una formación de maestros ya más profunda. Y bueno, sobre la Cátedra de Estudios Afrocolombianos también hacemos unos talleres y lo mismo con temas indígenas. Pero claro, te entiendo. Si tú estás preguntando es porque a ti no te has enterado. O sea, es como algo así para mí, ¿no? No ha llegado a todos los docentes que debe llegar la información. Pero Lady, no te preocupes, vamos a hacer los esfuerzos para poder seguir ampliando. Bueno, Sí, dime. Laura, es bueno que tengan en cuenta este tipo pues de percepciones, ¿no? Porque si ustedes envían la comunicación y no llega, algo está ocurriendo. Entonces deberían tal vez de tener en cuenta este tipo de situaciones que se pueden presentar para que focalicen más, segmenten más a la población y pueda llegar a quienes realmente pues estamos directamente en esa situación en las aulas, ¿no? Muchas gracias. Claro, Sí. Lady, total. Es difícil, ¿no? Lo digo, es porque nuestra comunicación es con los rectores. O sea, se supone que los rectores deberían tener un chat de todos los maestros y poder reenviar una información, ¿no? Es una cosa, digamos, no muy complicada, pero pues eso ya implica un trabajo. Pero claro que sí, lo vamos a tener en cuenta. Lady, muchas Claro. gracias. Oye, Laura, qué interesante. De verdad que sí, mira, son posiciones y tú ves aquí la gente conversando y ahí me parece, igual que te decía que día el Círculo de Saberes, que estos espacios son maravillosos. O sea, uno quisiera, bueno, sigamos entonces así en la situación en la que estamos, porque realmente nos da esa posibilidad de escucharnos. Yo quiero decir también por la profe, porque a veces uno dice también desde la universidad, se manda inclusive con todo esto, las propagandas, todo eso, las comunicados se envían y no llegan donde deben llegar. Entonces a mí me parece que sí es como importante que tengamos en cuenta esto, que de pronto le demos un poco más de difusión, porque fíjate, por ejemplo, que la Secretaría de Educación tiene canal de YouTube, tiene canal de Facebook, tiene igual, ahorita todos tenemos el canal acá, el canal allá, entonces de pronto es darle un poco más de difusión, porque realmente el trabajo que se hace es un trabajo maravilloso. Yo quería, antes de darle un poco pues la palabra a Juan Carlos para que también nos cuente con su tema y nos dé como más elementos pues para la conversación, lo tenemos callado ahí. Entonces, la idea por ejemplo, que los practicantes puedan participar de esos programas. Ahí me parece, pues nosotros de pronto no logramos mucho con algunos programas, porque de pronto, pues por la misma naturaleza de los programas, es difícil que tanto profesores como estudiantes aceptemos el reto de tocar esas realidades diferentes. Pero, por ejemplo, estuve cerca, me di cuenta de muchas de las cuestiones que se hicieron desde el programa Caminar en Secundaria, desde el programa de Educación Artística, la licenciatura en Educación Artística, y entonces me parece que es algo muy, muy importante y por eso lo retomo, porque sería bueno que nosotros como facultad, como futuros profesores también, tratemos de vincularnos pues a través de nuestras prácticas. A veces no se necesita de pronto como tanto, de pronto es un vecino, de pronto es un amigo que nos da una oportunidad de vinculación, de conocer eso que están haciendo y muy seguramente, no sé, yo para que termines en un segundo, no, en un minuto. Podría decir que muchas de estas cosas nos dan la posibilidad de que nuestras vidas cambien, nos dan nuevos rumbos a nuestras vidas. Entonces, no sé qué quieras decir al respecto para terminar y darle la palabra a Juan Carlos. Ay, yo pensé que iba a hablar Juan Carlos. Pues fíjate que sí, nosotros buscamos aliados, aliados para los maestros también, porque sabemos que ellos están con mucha carga laboral y porque están solos y necesitamos, digamos, una de las fuerzas
que nos ayudan a fortalecer los procesos es articularnos, ¿sí? Articularnos con la universidad, articularnos con la biblioteca, articularnos con una cooperativa, busca tocar una puerta donde unos maestros de la universidad pedagógica que podamos hacer esos espacios, ¿sí? Ni todo es plata, ¿no? Muchas veces uno dice, no, pero eso cuánto me vale, cuánto le va a costar la administración, se va a demorar un contrato un año para que salga los últimos 15 días de diciembre. No, pues qué tristeza, ¿cierto? No trabajar así, o eso a mí me entristece, la verdad, personalmente, porque digo, no, pues tenemos que tocar puertas y tenemos que ponernos las pilas por otro lado para poder avanzar. Entonces, eso fue lo que hicimos con la Facultad de Educación para el programa de artes. 5 chicos, más o menos 5 o 6 personas, como muchos de ustedes que están aquí estudiantes, ya a punto de graduarse, tenían que hacer sus prácticas. Entonces le dijimos, ¿por qué no nos apoyan con el programa de Caminar en Secundaria? Y pues realmente había unas ideas geniales. Pues infelizmente llegó la pandemia y pues todo lo que habíamos pensado de poder hacer teatro, de poder hacer canto, de poder hacer pintura, cerámica, danza, pues quedó un poco relegado a la virtualidad y claro que no será lo mismo. Pero bueno, se hicieron cosas interesantes, se hizo un programa de radio sobre inclusión, hay unos chicos que eran muy buenos para todo lo que son las artes escénicas, entonces ellos apoyaron a los jóvenes, apoyaron a los profesores, entonces hagamos un área integrada, ¿no? Entonces como la profesora de lenguaje se unió con el joven pasante, la profesora de emprendimiento también se unió, y se unió de pronto, no me sé qué otro profesor, la de inglés, la profesora de inglés, hicieron un proyecto articulado. Entonces, un proyecto articulado al que le llamamos Arte y Ciudadanía, y como entonces a través de ahí hacíamos varias cosas, ¿sí? Relacionadas al lenguaje, relacionadas al arte, relacionadas al emprendimiento y al inglés, y ahí unimos algo. Es difícil, es un trabajo complicado, porque es un trabajo en equipo, porque es un trabajo nuevo, porque era un trabajo virtual. Entonces eran como 3 cosas que decíamos, uff, qué dificultad. Y yo no podía estar ahí muy cerca, o sea, estaba ahí más o menos, pero lo que quiero decirles es sí se puede hacer y hay mucho para hacer, ¿no? Mucho para apoyar, mucho para inventar, para crear. Entonces, bueno, invitadísimos a esos espacios y a poder construir en colectivo. Ajá. Bueno, Laura, de verdad que sí, mejor dicho, ahorita vamos a seguir, por favor, todos tengan allí listas sus preguntas, su parte de la conversación, porque fíjate que de pronto tú al principio decías, no, yo no tengo nada que decir, yo no preparé, y yo siempre le digo a mis estudiantes, mira, cuando uno ha hecho el trabajo, uno tiene que hablar, uno tiene que comunicar, y muy seguramente muchas de las personas que están aquí, o todos estamos aprendiendo muchísimo, y como digo, el panorama pues está cambiando. Entonces, Laura, de verdad estoy muy agradecida, aquí seguimos contigo,